Yo vi a Cristo en la hostia tan real, tan vivo, tan presente, que las palabras no pueden describir lo que mis ojos vieron. Estas palabras vienen de Santa Faustina Kowalska, en su diario espiritual, anuación del 23 de septiembre de 1936, registrado bajo la dirección de su confesor, el padre Michal Sopocko. No son palabras de una mística imaginativa. Son el testimonio directo de una religiosa cuya vida fue investigada meticulosamente por la Iglesia Católica, cuya santidad fue verificada a través de milagros documentados, cuyo diario fue examinado línea por teólogos y obispos. Y lo que ella vio en la Eucaristía cambió para siempre la manera en que comprendemos la presencia real de Cristo en el pan y el vino. Faustina nació en 1905 en un pequeño pueblo de Polonia llamado Głogowiec. Su infancia no fue extraordinaria. No fue levantada en un convento desde el nacimiento. Fue una niña campesina, hija de granjeros, hermana de 10 hermanos. Trabajaba en los campos como cualquier otra. Rezaba como rezaban otros niños católicos de su época. No había nada que sugiriera que algún día sería el instrumento a través del cual Cristo revelaría los misterios más profundos de su amor eucarístico al mundo entero. Pero a los 20 años, mientras trabajaba como empleada doméstica en la ciudad de Lodz, algo sucedió que la cambió todo. Ella misma lo escribió: vi a Jesús junto a mí, tan real como cualquier persona viva. Me miró con amor infinito y me dijo: quiero que entres a un convento. No fue una voz que escuchó desde lejos. No fue un sentimiento interno que interpretó como llamada divina. Fue una aparición. Una visión. Una experiencia de tal realidad que ella no pudo dudarlo. Entró a la congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia a los 21 años. Durante los siguientes 13 años, hasta su muerte en 1938, Faustina registró en su diario más de 600 anotaciones sobre sus experiencias espirituales. Pero fue en su relación con la Eucaristía donde recibió las revelaciones más profundas, más perturbadoras, más transformadoras. Porque aquí es donde comienza el verdadero misterio. Faustina no simplemente creía en la presencia real de Cristo en la hostia. Eso era doctrina básica de la Iglesia, enseñada a todos los católicos. Pero ella fue más allá. Ella lo vio. Y cuando escribió sobre lo que vio, usó palabras que hacen temblar a quien las lee, porque describen una realidad tan concreta, tan visceral, tan imposible de ignorar, que fuerza al lector a preguntarse: ¿realmente está Cristo vivo en cada hostia que consumimos? En una anotación de octubre de 1935, Faustina escribe sobre una experiencia que tuvo mientras se arrodillaba ante el sagrario. El sagrario, para quien no lo sabe, es el tabernáculo donde se guarda la Eucaristía reservada en las iglesias católicas. Es considerado el lugar más sagrado de toda una iglesia, porque allí reside la presencia real de Cristo. Faustina estaba rezando, como lo hacía cada día, cuando de repente su visión cambió. No cerró los ojos. No entró en éxtasis. Simplemente, mientras miraba el sagrario, su percepción se transformó. Y lo que vio la dejó sin aliento. Ella escribe: miré el sagrario y vi que de allí salía una luz tan blanca, tan pura, tan penetrante, que iluminaba toda la capilla. Y en el centro de esa luz, vi a Jesús. No como una imagen pintada. No como una estatua. Sino vivo. Sus ojos me miraban con una ternura que sentí que me abrazaba el alma. Llevaba una túnica blanca resplandeciente. Sus manos estaban extendidas hacia mí. Y comprendí en ese momento que aquella pequeña hostia blanca que había visto tantas veces, que había recibido tantas veces, contenía a este Jesús vivo, completo, real. Note la especificidad de lo que ella describe. No dice sentí la presencia de Jesús. No dice imaginé que Jesús estaba allí. Dice que lo vio. Describe el color de la túnica. Describe la expresión en sus ojos. Describe cómo sus manos estaban posicionadas. Describe la luz que emanaba del sagrario. Como si estuviera describiendo un evento físico, concreto, observable. Y esa es la clave para entender por qué sus revelaciones causaron tal impacto. Porque aquí surge la primera tensión, la primera pregunta que deja sin dormir: si Cristo está realmente presente en la hostia, tan real y tan vivo como Faustina lo vio.
Entonces, ¿por qué la mayoría de los católicos van a comulgar prácticamente dormidos? ¿Por qué reciben a Cristo con el mismo entusiasmo con que recibirían un pedazo de pan? ¿Por qué no tiemblan? ¿Por qué no lloran? ¿Por qué no cae sobre sus rodillas cada vez que la hostia es elevada en el altar? Faustina sintió esta misma perturbación. Y por eso el padre Sopoco, su confesor, le ordenó escribir en detalle todo lo que experimentaba. No para crear una religión nueva. No para contradecir la doctrina de la Iglesia. Sino para que el registro quedara. Para que otros lo leyeran. Para que la fe en la presencia real no fuera reducida a un concepto teológico abstracto, sino revivida como realidad viviente. En otra anotación, fechada en diciembre de 1936, Faustina describe lo que sucedió cuando recibió la Eucaristía en su mano durante la misa conventual. En ese momento, una monja había sido designada para distribuir la comunión. Cuando la hostia fue colocada en la mano de Faustina, sucedió algo que la sacudió hasta los cimientos de su ser. Ella escribe, cuando recibí la hostia, sentí que Cristo entraba en mí, pero no como algo inmaterial o abstracto. Sentí su presencia tan real que por un momento temí que mi cuerpo no pudiera contener tanta realidad. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza que creí que me desgarraría. Mis manos temblaban. Mis rodillas se doblaron. Y en mi interior, una voz clara me dijo, soy yo quien está en ti ahora. No solo como pan. Soy yo mismo. Mi cuerpo. Mi sangre. Mi alma. Mi divinidad. Aquí encontramos algo crucial. Faustina no describió una experiencia mística vaga. No habló de sentirse conectada con lo divino o experimentar la presencia espiritual. Ella describe reacciones físicas concretas. Su corazón latiendo fuertemente. Sus manos temblando. Sus rodillas doblándose. Su cuerpo reaccionando a lo que su espíritu percibía. Y lo que su espíritu percibía era nada menos que la presencia viva, completa, real de Jesucristo. Pero aquí es donde la revelación se profundiza aún más. Porque Faustina no solo vio la presencia real en momentos de éxtasis privado. También presenció algo que desafía completamente nuestra comprensión ordinaria de la Eucaristía. En varias ocasiones, mientras observaba al sacerdote durante la consagración, vio algo que muy pocos en la historia de la Iglesia han sido capaces de ver. Durante la consagración, que es el momento más sagrado de la misa, el sacerdote pronuncia las palabras de Cristo, este es mi cuerpo. Esta es mi sangre. En ese momento exacto, según la doctrina católica, la sustancia del pan se convierte en la sustancia del cuerpo de Cristo, y la sustancia del vino se convierte en la sustancia de la sangre de Cristo. Se llama transubstanciación. Pero sucede de manera invisible. El pan sigue pareciendo pan. El vino sigue pareciendo vino. Pero su realidad interior ha sido transformada completamente. Sin embargo, lo que Faustina vio no fue invisible. En su diario, ella escribe sobre varias ocasiones cuando, durante la consagración, la vela se levantaba y en ese momento preciso, ella vio la realidad que existe debajo de las apariencias del pan. No vio pan siendo transformado. Vio a Cristo. Vivo. Glorificado. Real. Y la descripción que dejó es tan específica, tan perturbadora, que fuerza al lector a replantearse completamente qué está sucediendo cada vez que asiste a una misa. Ella escribe en una anotación de julio de 1937, durante la consagración, cuando el sacerdote levantó la hostia, mi visión fue abierta. Detrás de la apariencia del pan blanco, vi a Cristo en su gloria. No como un bebé. No como un hombre ordinario. Sino en su gloria resucitada. Vi sus heridas. Las heridas de sus manos, de sus pies, de su costado. Todas brillaban con una luz dorada. Y comprendí que esas heridas, causadas por amor a nosotros, permanecen eternamente vivas en su cuerpo glorificado. Cada gota de su sangre derramada sigue siendo un acto de amor infinito. Y esa sangre, real y viva, está presente en la copa que el sacerdote sostiene. Note como ella no dice, imaginé que vi a Cristo. Note como no dice, tuve la impresión de que era Cristo. Dice que vio sus heridas. Describe el brillo dorado.
Describe la específica naturaleza de lo que vio, su gloria resucitada, no su estado de muerte. Como si estuviera viendo una realidad objetiva que existe, pero que normalmente permanece oculta bajo el velo de las apariencias sacramentales. Y aquí surge la segunda tensión, la segunda pregunta que no deja descansar: si cada hostia contiene realmente a Cristo con sus heridas brillando de gloria, entonces ¿qué estamos haciendo cuando recibimos la Eucaristía? ¿Qué estamos permitiendo que suceda cuando comemos el pan sin ni siquiera pensar en lo que estamos recibiendo? ¿Cómo podemos aproximarnos a la comunión con la indiferencia con que nos aproximaríamos a una comida ordinaria? Faustina experimentó esta perturbación profundamente. Y por eso, después de sus experiencias con la presencia real, su comportamiento cambió de una manera que asombró a sus hermanas religiosas. Antes de acercarse a comulgar, pasaba largo tiempo en preparación espiritual. Su rostro se ponía pálido. Sus manos temblaban visiblemente. Algunos la vieron llorando durante la misa, sin poder contenerse. Y cuando se arrodillaba después de recibir la Eucaristía, permanecía inmóvil durante horas, como si su cuerpo hubiera sido suspendido entre dos mundos, incapaz de regresar completamente a la realidad ordinaria. Sus hermanas le preguntaban qué le sucedía. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué temblaba? ¿Por qué no podía comportarse con la compostura normal que se esperaba en una religiosa? Y Faustina, bajo la dirección de su confesor, finalmente escribió la respuesta en su diario. Una respuesta que, cuando es verdaderamente entendida, cambia para siempre la manera en que una persona se aproxima a la Eucaristía. Ella escribe: las hermanas me preguntaban por qué lloraba en la misa. Yo no sabía cómo explicarles. ¿Cómo podía decirles que veía a Cristo? ¿Cómo podía explicarles que comprendía, de una manera que ninguna palabra podía transmitir completamente, que la hostia que sostenía en mis manos era el cuerpo vivo de aquel que nos amó hasta la muerte? ¿Cómo podía comunicarles el asombro que sentía, el temor reverente, el amor tan intenso que sentía que mi alma se desgarraría? No podía. Así que simplemente lloraba. Mis lágrimas eran el lenguaje que mi alma hablaba cuando las palabras fallaban. Pero la revelación de Faustina no se detuvo en sus experiencias privadas de visión mística. También recibió revelaciones sobre algo que la mayoría de los católicos nunca consideran: el dolor de Cristo en la Eucaristía. Es decir, el dolor que Cristo experimenta cuando la Eucaristía es recibida sin fe, sin amor, sin preparación espiritual. Es decir, el dolor que Cristo experimenta cada vez que un católico comulga en estado de pecado mortal, sabiendo que está cometiendo sacrilegio. En una anotación particularmente perturbadora, Faustina describe una experiencia que tuvo después de presenciar a una persona que, ella supo después, había recibido la Eucaristía estando en pecado mortal. No lo vio suceder directamente. Pero después de la misa, fue al sagrario a rezar, y allí sucedió algo que la dejó devastada. Ella escribe: cuando me arrodillé ante el sagrario, vi a Cristo en su gloria, como lo había visto antes. Pero esta vez, su rostro no mostraba ternura. Mostraba dolor. Un dolor tan profundo, tan desgarrador, que sentí que mi propio corazón se rompía. Y comprendí que ese dolor venía de haber estado en contacto con un alma en pecado. Que había sido recibido, no en la fe, sino en la profanación. Que su amor, que es infinito, había sido rechazado. Y Christ lloró. Sí, lloró. Vi sus lágrimas cayendo. Aquí encontramos algo que desafía profundamente nuestra fe. Porque si lo que Faustina vio es verdad, entonces la Eucaristía no es simplemente un acto mecánico donde, si el sacerdote dice las palabras correctas, la transubstanciación sucede automáticamente. Claro, la doctrina de la Iglesia enseña que el sacramento es válido independientemente de la dignidad del ministro. Esto se llama ex opere operato, por la obra realizada. Pero la revelación de Faustina sugiere que, aunque el sacramento sea válido, la recepción del mismo sin fe, sin amor, sin arrepentimiento, causa dolor a Cristo. Causa rechazo de su amor infinito. Y esto crea una tensión que no puede ser resuelta fácilmente. Porque sabemos que en toda Iglesia católica, en cada misa, hay personas que comulgan en estado de pecado mortal. Hay personas que van a la Eucaristía sin ni siquiera creer en la presencia real.
Hay personas cuyas almas están en enemistad abierta con Dios, pero que reciben el cuerpo de Cristo de todos modos. ¿Qué sucede en esos momentos? ¿Está Cristo realmente sufriendo, como Faustina presenció? El padre Sopoco, el confesor de Faustina, fue quien primero comprendió la importancia de estas revelaciones. No intentó modificarlas. No sugirió que ella hubiera imaginado todo. Instó a Faustina a escribir cada experiencia con el máximo de detalle. Porque comprendía que estas no eran simplemente experiencias privadas de una religiosa mística. Eran revelaciones que podían transformar la fe de millones de personas en la presencia real. Pero aquí surge una tercera tensión, quizás la más profunda de todas. Porque si Faustina vio realmente a Cristo en la Eucaristía, si vio realmente sus heridas brillando de gloria, si vio realmente su dolor cuando es recibido sin fe, entonces ¿por qué no todos los santos tuvieron la misma experiencia? ¿Por qué Dios eligió revelarse de esta manera específica a ella, y no a otros? La respuesta está en entender quién era Faustina. No era una intelectual. No era teóloga. Era una mujer simple, campesina, con educación limitada. Incluso en el convento, era asignada a trabajos ordinarios, limpiar, cocinar, trabajar en el jardín. En los términos del mundo, era nadie. Pero Dios, en su sabiduría, eligió a esta mujer simple para ser el vaso a través del cual una verdad profunda sobre la Eucaristía sería revelada nuevamente a su iglesia. Porque, ves, la doctrina de la presencia real no es nueva. Ha sido parte de la enseñanza católica desde el principio. Está en los evangelios. Está en las epístolas de San Pablo. Está en los escritos de los padres de la iglesia. Pero con el tiempo, esta verdad fue siendo relegada a un concepto teológico, a una fórmula, a algo que se creía sin ser verdaderamente vivido. Y Faustina fue enviada para revivificar esta fe. Para hacerla real nuevamente. Para mostrar, a través de sus propios ojos y experiencias, que Cristo no es una idea abstracta en la Eucaristía. Es una realidad viva. En otra anotación, fechada en enero de 1938, poco antes de su muerte, Faustina escribe una reflexión que resume todo lo que había experimentado. Y en esta reflexión, podemos ver cómo su comprensión de la presencia real había transformado completamente su vida. Ella escribe: he visto a Jesús vivo en la hostia. He visto sus heridas. He visto su gloria. He visto su dolor cuando es rechazado. Y ahora, cuando veo a cualquier católico caminando por la calle, ya no puedo verlo como una persona ordinaria. Veo a alguien que ha recibido a Jesús en su cuerpo. Veo a alguien en cuyas manos ha sido colocada la vida eterna. Y rezo. Rezo constantemente por esas personas. Rezo para que comprendan lo que han recibido. Rezo para que vivan con la dignidad de haber sido tocados por Dios mismo. Pero la historia no termina con las muertes de Faustina en 1938. De hecho, en ciertos sentidos, su verdadera influencia comenzó después de su muerte. Porque el padre Sopoco preservó cuidadosamente su diario. Lo mantuvo seguro durante la ocupación nazi, cuando muchos documentos religiosos fueron destruidos. Y después de la guerra, cuando la Iglesia pudo investigar nuevamente, el diario fue examinado exhaustivamente por teólogos y obispos. ¿Y saben qué encontraron? No encontraron contradicción con la doctrina. No encontraron herejía. Encontraron alineación perfecta con la enseñanza oficial de la Iglesia sobre la Eucaristía. Encontraron, de hecho, una profundización y vivificación de verdades que habían sido oscurecidas por la rutina y la indiferencia. El Papa Juan Pablo II, quien canonizó a Santa Faustina en el año 2000, reconoció explícitamente la importancia de su testimonio sobre la presencia real. Y así, una mujer simple de un pequeño pueblo de Polonia se convirtió en un instrumento a través del cual Cristo, en una era moderna de secularismo y pérdida de fe, nuevamente proclamó la realidad más asombrosa del catolicismo, que Él está presente, vivo, real, en cada Eucaristía, esperando ser reconocido, amado, adorado por sus hijos. Ahora bien, ¿qué significa esto para ti, que estás escuchando esta historia? ¿Qué significa para tu fe? ¿Qué significa para tu vida espiritual? Porque la revelación de Faustina no es simplemente histórica.
No es simplemente información sobre lo que una santa experimentó hace casi un siglo. Es una convocatoria. Es un desafío. Es una pregunta que resuena en las profundidades de tu alma. Cuando entres a la próxima iglesia donde asistas a misa, cuando veas al sacerdote levantando la hostia, cuando escuches las palabras de la consagración siendo pronunciadas, ¿qué creerás realmente que está sucediendo? ¿Creerás que es simplemente pan? ¿Creerás que es un símbolo? ¿O creerás, como Faustina vio, que es Cristo mismo, vivo, glorificado, presente, esperando ser recibido con la fe y el amor que merece? Y cuando te acerques a recibir la Eucaristía, ¿cómo lo harás? ¿Con la indiferencia de quien recibe un alimento ordinario? ¿O caerás a tus rodillas, temblando, consciente de que estás a punto de permitir que el cuerpo vivo de Dios entre en tu propio cuerpo? Llorarás, como Faustina lloró, porque las palabras no pueden expresar el asombro y el amor que deberías sentir. Porque aquí está la verdad final que Faustina recibió. La verdad que cambió su vida y que puede cambiar la tuya. Jesús está presente en la Eucaristía. No como idea. No como símbolo. No como concepto teológico. Está vivo. Sus heridas brillan de gloria. Su amor es infinito. Y cada vez que recibes la comunión, Él entra en ti con ese mismo amor, esperando transformarte, esperando salvarte, esperando que comprendas finalmente lo que ha hecho por ti. Faustina vio esto. Lo experimentó. Y dejó un testimonio escrito que ha perdurado. Un testimonio que la Iglesia ha reconocido como auténtico, como venido de Dios. Un testimonio que, si lo permitimos, puede revivir en nosotros una fe que ha sido perdida, adormecida, olvidada. Así que esta noche, mientras reflexionas sobre esta historia, permite que la visión de Faustina permanezca contigo. Permite que la imagen de Cristo, con sus heridas brillando de gloria, presente en cada hostia, se grabe en tu memoria. Porque si realmente comprendiéramos lo que sucede en cada misa, si realmente viéramos lo que Faustina vio, no dormiríamos tranquilos hasta haber hecho las paces completamente con Dios. No descansaríamos hasta haber recibido la Eucaristía con la reverencia, el amor y la fe que Él merece. Faustina presenció el milagro oculto de la presencia real. Y ese milagro está esperando ser descubierto nuevamente en ti. Cada misa. Cada comunión. Cada momento en que permitas que Cristo entre en tu alma, transformándote desde adentro, mostrándote que Él es real, que está vivo, que está presente, que te ama con un amor que atravesó la muerte misma para alcanzarte. Que estas palabras nunca salgan de tu memoria. Que la visión de Faustina sea tu visión también. Y que permitas que la presencia real, más real que cualquier realidad que puedas tocar con tus manos, transforme completamente tu fe, tu vida y tu eternidad.